En esta oportunidad, la Secretaría Técnica del FID ha visto por conveniente desarrollar el taller de formulación del cronograma inicial de ejecución física y financiera que está establecido en el formato número 05A para aquellas entidades seleccionadas en el concurso FID 2023, ya que este documento es un requisito para la presentación de documentos previos a la firma de los convenios, ¿no? Ya, el contenido de la presentación, como pueden ver en la lámina, vamos a dar un breve pincelazo sobre la documentación obligatoria, como para refrescar un poco y de pronto para aquellos que están ingresando recién. Luego, las características del cronograma inicial de ejecución físico-financiera. Luego, en este caso, taller de casos prácticos, donde vamos a completar 2 o 3 cronogramas reales, ¿no?, de propuestas que han sido seleccionadas. Y allí sí quisiéramos la participación activa de ustedes, no solo para hacer las preguntas y consultas, sino también sería importante que alguno de ustedes presente su cronograma en Excel. Le vamos a dar el pase para que cargue su cronograma y podamos apoyarlos para que lo complete de manera correcta y adecuada, ¿no? Finalmente, las conclusiones y recomendaciones. Respecto a la documentación obligatoria, como ustedes ya tienen conocimiento, los resultados se han publicado a través del comunicado número 007 y si hacen clic, ¿no?, en el texto de presentación de documentación obligatoria, tendrán el acceso correspondiente a el detalle correspondiente, ¿no? Como pueden apreciar, respecto a la presentación de la documentación obligatoria, en el caso de entidades que van a recibir el 100% del financiamiento, son 207 entidades, son básicamente 3 documentos, ¿no? El acta de consejo municipal o consejo regional, el cronograma de desembolso y el cronograma inicial de ejecución física financiera. Este cronograma, como han podido apreciar, está establecido a través del formato 5A, que es para estudios, el B y C para inversiones, ¿no? Si mi propuesta, ¿no?, va a recibir cofinanciamiento, entonces necesito los 4 documentos ahí indicados, ¿no? El acta del Consejo Municipal, Regional o el Comité Ejecutivo, Consejo Directivo, la disponibilidad presupuestaria, el cronograma de desembolso y también el cronograma inicial de ejecución física y financiera, formato 005A, B o C, pero en este caso, como les indicamos, vamos a desarrollar el formato 05A. Nos centramos en esto porque ya les indiqué, es uno de los documentos donde se observa mayor frecuencia de errores u omisiones, ¿no? Respecto al cronograma, también es importante tener presente de que la presentación de la documentación para suscripción de convenios a través del aplicativo ya está en curso, ¿no? Es desde el 31 de mayo al 6 de junio. Posteriormente viene la revisión de documentación, luego la generación de convenios y presentación de convenios en físico, y luego la gestión de transferencia de recursos, ¿no? Ese es el cronograma. Entonces, ya yendo al tema central de nuestra presentación, el cronograma inicial de ejecución físico y financiera formato 05A, los aspectos que podemos destacar son básicamente que este es un documento obligatorio que debe ser presentado para la firma de convenio, constituye una primera propuesta de programación para que la entidad lleve a cabo la elaboración del estudio de preinversión a nivel de perfil o ficha técnica, ¿no? El cronograma inicial debe ser consistente o guardar consistencia con la información registrada en el cronograma de desembolso, ¿no?, al momento de presentar su propuesta. Este formato 005A podrá ser presentado en copia fedateada o en original. Asimismo, deberá ser suscrito por el alcalde o gobernador y por el responsable de la elaboración del formato. Para el caso de mancomunidades, este formato deberá ser suscrito por el presidente del comité ejecutivo o del consejo directivo autorizado para la suscripción de dicho convenio, ¿no?, así como con la firma del responsable de la elaboración del formato. Como se trata de un estudio de preinversión, lo normal es que el responsable en firmarlo, juntamente con la autoridad, es el responsable de la unidad formuladora.
Descripción del cronograma. Seguramente muchos de ustedes ya han bajado el cronograma, incluso muchos ayer y antes de ayer han estado timbrando, indicando que ya lo han estado completando. Básicamente este cronograma es un documento bastante sencillo, de muy alto nivel, y lo que hemos querido es facilitarles un poco esto, ¿no? Si revisamos los cronogramas del FONIPRED, por ejemplo, si bien es cierto eran más detallados, pero su llenado era un poco más complejo, ¿no? Tenía información mucho más detallada. En cambio aquí la información es bastante, muy sencilla y simplificada, ¿no? Entonces, este cronograma tiene prácticamente tres partes, ¿no? Una, datos generales. Y ahí viene la primera pregunta, ¿de dónde saco los datos generales? ¿No? Y los datos generales se encuentran en la constancia de registro y o documento de postulación, ¿no? Ahí están los datos generales. Por tratarse de estudios, dentro de estos datos hay un dato que dice código finalidad. Y este dato sí, se ha gestionado ante la Dirección General de Presupuesto Público. Al día de hoy ya todas las ideas tienen su código finalidad. Estamos en proceso de publicación a través de la página web del MEF. Sin embargo, hace unos minutos, justamente a pedido de muchos de ustedes, acabamos de remitirlos a los responsables EIPs, ¿no?, de todos los ConectaMEFs, por lo que ustedes pueden solicitarle a ellos para que les den este código finalidad. Respecto al avance físico, aquí se debe registrar la información semestral de la ejecución física programada y acumulada, ¿no? Tener en cuenta que la ejecución física hay que completarla en las celdas a través de porcentaje, ¿no? 10%, 20%, 30%, etcétera, de acuerdo a la estimación de carga de trabajo y entregables que pudiéramos prever dentro del estudio de preinversión, ¿no? Como se indica, para cada uno de los componentes y actividades establecidas. En el bloque o parte 3 hay que registrar información del avance financiero. Entonces, aquí hay que registrar esta información de acuerdo a lo que programamos y esperamos ejecutarla, lógicamente en soles, ¿no?, para cada uno de los componentes y actividades establecidas en este cronograma, y buscando cierta coherencia y consistencia con el avance físico y también con el cronograma de desembolsos que se presentó en un inicio, ¿no? Considerando esos aspectos. Y un tema muy importante son semestres. Por eso ahí hemos puesto nuestras notas, ¿no? Para la programación de la ejecución, tanto física como financiera, recomendamos lo siguiente. Primero, identificar los componentes y actividades. Luego, programar los avances de ejecución física y financiera semestral, pero considerando los periodos semestrales establecidos en el Decreto Legislativo 1435 y su reglamento, ¿no?, que es la Ley de Creación del FID, y que estos han sido plasmados también en el formato 005A, ¿no? Allí tenemos que tener muy en cuenta de que en este caso, por ejemplo, todos los estudios del concurso FID tendrían que presentar, ¿no?, en el semestre 2023-2, cuyo periodo es de mayo a octubre, y la presentación es durante el mes de noviembre, esos avances que se esperan lograr. Y para el siguiente semestre, que sería el semestre 2024-1, tener en cuenta que el semestre corre desde noviembre y su fecha de corte es el 30 de abril del 2024. Considerar también el avance de ejecución físico y financiero en ese semestre. Y si nuestro estudio requiere un periodo más amplio, ¿no?, podría abarcar incluso el semestre 2024-2, que corre de mayo a octubre, y así sucesivamente, ¿no? Lo normal, la mayoría está culminándolo en 2 semestres, pero puede darse el caso de 3 o más semestres, ¿no? Ya eso dependerá de la casuística, del tipo de proyecto y la envergadura del estudio, ¿no? Entonces, es muy clave tener en cuenta el periodo de estos semestres, ¿no?, porque en base a eso uno tiene que empezar a razonar y planificar y programar el avance de ejecución físico y financiero. Ahora, una recomendación. Como ustedes han visto el cronograma, la transferencia de recursos se va a gestionar en julio, entonces para la programación hay que tener en cuenta
como fecha estimada de transferencia de recursos en el mes de agosto, ¿no? De tal manera que ya en el taller van a ver con Huber con mayor detalle las consideraciones que se deben tener para programar cada uno de los componentes o actividades establecidas, ¿no? Luego ya es completar la información siendo conscientes de los periodos semestrales, ¿no? Aquí muchos nos comentaban que se confunden porque, lógicamente, en nuestro cerebro tenemos el primer semestre, ¿no? Enero a junio y el segundo julio a diciembre, ¿no? Esos son semestres anuales, pero aquí estos semestres de presentación de informes semestrales, como les dije, los periodos están establecidos en la ley de creación del FIT y eso recoge el formato 5A, ¿no? Bueno, dicho esto, culmino mi presentación y le cedo el turno a Hubert para ya iniciar el taller y, como les dije, la construcción de un par de cronogramas, pero si ustedes participan de manera activa, nos gustaría que ustedes tengan ya algún cronograma de repente avanzado para poderlos apoyar y asesorar y salgan de este taller pues sin ninguna duda, ¿no? Muchas gracias, les cedo la presentación a Hubert. Gracias, Benjamín, por el pase. Bueno, un saludo inicial a todos los que nos acompañan esta mañana en este taller que está orientada a brindar información respecto al llenado del formato número 005A, que cobra importancia básicamente en el sentido de que es un punto de partida, ¿no? Es un punto de partida, es una programación que ustedes en este caso van a establecer como parte de los requisitos para la suscripción del convenio, y esto pues va a servir, ¿no?, para próximamente sus informes semestrales, de cómo va a estar configurada esta información semestral. En realidad, para el caso de estudios de preinversión es particularmente sencilla, ya por el tema del principio de simplicidad. Se ha recogido solamente información necesaria, importante e imprescindible, ¿no? Entonces, les voy a mostrar un poco, ya vamos a hacer la práctica. Antes de ello, vamos a definir un poco a qué está referido este cronograma, ¿no? Inicialmente, como insumo principal para elaborar este cronograma, ¿ya? Es necesario que cada participante tenga, pues, ¿no?, su constancia de registro de la propuesta. Esta constancia, ¿no?, se genera en el aplicativo, incluso al momento en el que ustedes remitieron sus propuestas, ¿no? Se inscribieron y remitieron sus propuestas. Entonces, en esa constancia de registro están todos los datos básicos que nos van a servir para construir nuestro formato 5A, ¿no?, que es el cronograma inicial para la ejecución física y financiera de un estudio de preinversión o ficha técnica, que dicho sea de paso son muchos más que los proyectos, ¿no? Es el objeto de financiamiento que en este caso ha resultado con mucha mayor número, ¿no?, para que se pueda suscribir el convenio. Entonces, al tener nosotros nuestro formato 5A, lo primero que tenemos que hacer es completar los datos generales, ¿no? O sea, estos datos generales pues están referidos a la identificación, ¿no?, de la entidad, de los datos generales del mismo estudio de preinversión, que en este caso se generó desde el registro de la idea. Luego de ello vamos a construir, ¿no?, nuestra programación en cuanto a la ejecución física, porcentual se refiere, teniendo en cuenta cierta periodicidad, ¿no?, que representa en este caso el segundo semestre de este año, que es el 2023-2, que abarca pues los meses de mayo a octubre, ¿no?, en ese periodo. Entonces, también en este mismo cronograma vamos a incluir, ¿no?, la programación del avance de ejecución financiera, y aquí sí pues hay que tener más cuidado respecto a que para proponer o programar mi ejecución financiera, ¿no?, esta tiene que estar en consistencia con el cronograma de desembolsos, que en este caso
ustedes mismos al registrar la propuesta, ¿no?, plantearon de qué manera ustedes van a recibir estos recursos. Para el caso de estudios de preinversión, probablemente sean contados, ¿no?, que hayan consignado en su cronograma de desembolsos que ésta se ejecute en más de un periodo fiscal, ¿no? Entonces, normalmente han programado en un año fiscal. Aquí voy a hacer un alto para compartir mi pantalla y vamos a entrar a la práctica, ¿correcto? Entonces, la pregunta sería, pues, ¿no?, ¿dónde encuentro? Vamos a iniciar desde cero. ¿Dónde encuentro este cronograma? Este cronograma, el 5A, fue publicado como parte de los formatos, ya, de las bases del concurso FIT 2023, ¿no?, que se publicó a través del comunicado 001. Entonces, nosotros entramos a la sección inversión pública de la página del ministerio. Luego de ello, ubicamos el comunicado 001 con el cual se publicaron las bases de este concurso y nos vamos a formatos, ¿no? En formatos descargamos este zip, este comprimido, y ahí vamos a identificar nuestro formato 5A, ¿no?, que es el cronograma inicial de la ejecución física y financiera para estudios de preinversión. Entonces, tenemos nuestro cronograma. Es un Excel editable para que ustedes puedan generar, para que ustedes puedan llenar la información. Entonces, como hemos visto en la parte teórica, este cronograma se compone de 3 secciones. La primera está dedicada a información general, que son los datos generales. La segunda sección, ¿no?, dedicada a que se tiene que registrar la programación física. Y la tercera, la programación financiera. Dicho sea de paso, es bastante sencilla. Justo ahora lo vamos a ver en la práctica. Entonces, el número de solicitud, ¿de dónde lo saco? Justo antes de iniciar, les decía que insumo para esto es tener, pues, mi constancia de registro. Esta constancia, que en este caso solamente a efectos prácticos voy a presentar esta propuesta seleccionada, ¿correcto? Entonces, mi código de solicitud, ¿no?, se ve en la parte superior media. Entonces, copio este código y empiezo a llenar mi número de solicitud. Entidad beneficiaria, para este caso, vamos a tomar a la Municipalidad Provincial de La Mar. Todo es un traslado de información nada más. Y en modalidad de ejecución del estudio, aquí sí está restringido, no es permitido que para los convenios FIT del 2023 la modalidad de ejecución sea distinta a la indirecta, o sea, tiene que ser por contrata. No, para el caso de los estudios del concurso FIT 2023, ya no se acepta que la modalidad de ejecución sea indirecta. Ahora, dicho esto, pasamos a la siguiente sección, que es el código de idea. Entonces, todo está pues en mi constancia de registro. Tengo mi código de idea, que está en esta parte. Voy a hacer rápido, porque estos son datos nada más que hay que llenar. Ahora, el código unificado o finalidad. Ya este código, si bien es cierto, está en proceso de que se publique, pero sin embargo, internamente ustedes, para saber este código, ya podrían ponerse en contacto con los especialistas de inversión pública de sus regiones, de los CONECTAMEF, para que les pueda facilitar esta información hasta mientras, ¿no?, que sea publicado a través de la página web del ministerio. Objeto de financiamiento para todos los casos, pues va a ser elaboración de estudios de preinversión a nivel de perfil o fichas técnicas. Caso si aplica o no la ley 27037, que es la ley de promoción de la inversión en la Amazonía, ¿no? Se consigna, normalmente no aplica. El nombre del estudio, igual lo sacamos de nuestra constancia, es un nombre extenso.
A ver. Estamos construyendo nuestro cronograma. Entonces, información general, monto y cofinanciamiento o monto total. Vamos a sacarlo de esta parte. En este caso es un cofinanciamiento, ¿no? Con contraparte de la entidad. Entonces, monto y cofinanciamiento es de parte del FIT y la contrapartida, entidad que en total, esto sería la sumatoria de esto más esto, y nos da pues, a ver, está en valores, nos da 91.000 soles, a ver, 91.000 soles. Ya tenemos entonces nuestra sección general, básicamente datos generales. Sí, hasta ahí no sé si hay alguna consulta, alguna pregunta, tal vez para no hacerlo monótono, ¿no? Y para que sea más participativo. Sí, Hubert, aquí veo que hay una pregunta interesante, ¿no? Que, a ver si lo aclaras. Nos preguntan, ¿cómo se descarga el cronograma? Ya, sí, justo vamos a entonces un poco hacer la retórica, o sea, vamos a retroceder un poco a lo que les decía. Ingresamos entonces a la página web del ministerio, ¿no? Nos centramos a la sección inversión pública y en esta sección para todos los operadores del Invierte, que es nuestro pan de cada día, ¿no? Nos centramos a la sección del FIT y allí buscamos pues el comunicado 001, ¿no? Con el cual se publicó las bases del concurso FIT, comunicado 001 del 2023, y como parte de estas bases, en los formatos, ¿no? Hemos visto que está este cronograma 005A, ¿no? Este cronograma 005A, ¿no? Que es el que justamente tengo en esta parte, que está en formato Excel, ¿no? Para poder llenarlo. Claro, después vamos a hablar de la formalidad del caso, ¿no? Este documento, ¿quién lo tiene que suscribir? ¿No? ¿Cómo se debe presentar? ¿No? Desde ya, por regla general, todo es a través del aplicativo informático, no hay documentos en físico. Listo. Entonces, retomando, ¿no? Y gracias por la pregunta, retomando, ya tenemos nuestros datos generales. Hemos construido todos los datos generales básicamente a partir de nuestra constancia de registro. Luego de ello ya viene la información importante, ¿no? De este cronograma. Sin embargo, como ustedes pueden ver, es bastante simplificado. O sea, un cronograma, tenemos todos una idea de un cronograma que es actividades en función del tiempo, ¿no? Entonces, estas actividades están ya plenamente identificadas, que están en esta parte, componentes o actividades, para formular o elaborar nuestro estudio de preinversión. Primero, como todo estudio o como toda contratación, tiene que someterse a un procedimiento de selección, ¿no? A un procedimiento de selección, en este caso, tomando en cuenta, ¿no? Tomando en consideración que el año 1, ¿ya? Va a ser este presente año, 2023. Entonces, el año 2023, el segundo semestre, según cronograma, en el normal de las condiciones, se estaría realizando la transferencia en el mes de agosto. Entonces, el mes de agosto está justamente en el semestre 2 del 2023. Voy a programar teniendo en cuenta, ¿no? Justamente mi cronograma del concurso. Ahora, ¿esto puede variar? Sí, pues, ¿no? Por eso es una programación inicial, dicho sea de paso, que eso se va a ir afinando cuando ya ustedes como beneficiarios, en el cumplimiento de sus obligaciones, remitan la información trimestral incluso, ¿no? Y luego semestral. Entonces, vamos a poner, pues, que recibo en agosto el dinero, ¿no? La transferencia. Entonces, tengo hasta octubre para realizar mi proceso. Supongamos que, como son los 91.000 soles, voy a realizar mi proceso y voy a tener mi contrato suscrito hasta octubre. Y de noviembre a abril voy a elaborar mi estudio de preinversión
al 100%, lo voy a declarar viable y voy a emitir la conformidad, ¿correcto? Ahora, en cuanto a la programación, al final, el avance físico semestral programado, para esta parte solamente se considera o se le da un peso porcentual a la elaboración del estudio como tal. Entonces ponemos 0 acá, ponemos 0 acá, y esto está ya con fórmulas que lo va a ir jalando, ¿no? Entonces acá tenemos el 100% del estudio más el 0% que es acumulado en el semestre anterior, me da el 100%. Y ya en dos simples pasos tengo o programé mi elaboración del estudio preinversión. Así de sencillo. Estos son en términos porcentuales. Listo. Entonces vamos a lo financiero, a la parte financiera. En esta parte financiera, para el caso de los recursos que estoy programando con el FIT, ¿no? En concordancia con mi cronograma de ejecución física, lo que tendría que hacer es, ¿no? Como el proceso de selección no está ligado a una meta financiera, voy a programar 0 con los recursos del FIT y voy a programar 0 con los recursos de la entidad. ¿Listo? Entonces, lo que voy a hacer es, como estoy elaborando o estoy programando mi estudio de preinversión todo para el primer semestre del año 2024, esto va a ser 2024, entonces voy a ejecutar los gastos conforme se ha previsto en el convenio. Supongamos que no ha habido ninguna variación, ya se ha adjudicado por el mismo monto, entonces programo los 86.450, que en este caso me está otorgando el FIT, ¿no? Y mi contraparte. Entonces estoy programando que hasta abril del 2024 ya voy a tener mi ejecución física y financiera al 100%. Luego de ello, ¿no? Como punto de partida, y si así lo cumplo en la ejecución real como tal, entonces correspondería pues ya remitir un informe, que en este caso es el informe de culminación, que es parte también de la responsabilidad del beneficiario, ¿no? Eso se va a establecer en el convenio justamente que se va a suscribir y que cronograma es parte, ¿no? De ese requisito. Entonces, así quedaría mi cronograma financiero. Ahora, ¿cómo lo valido? Aparte de esto, lo voy a validar con mi cronograma de desembolsos. Una parte del cronograma de desembolsos también está en mi constancia de registros. Justamente el numeral 7, perdón, nos vamos al numeral 7. Entonces, el numeral 7 está dedicado a la información del cronograma de desembolsos. Por ejemplo, para este ejemplo, en este caso, esta entidad programó la ejecución en 12 meses y programó los 86.450 que representa el cofinanciamiento, ¿no? Para el año fiscal 1, ¿no? Este es el año de la convocatoria, el del 2023. A ver, me piden hacer un alto. Benjamín, adelante, por favor. Sí, Huber, justamente sobre el tema acabo de observar que hay una pregunta de uno de los participantes, ¿no? Y la pregunta indica de dónde saco el cronograma de desembolsos porque el aplicativo no me lo puede brindar, ¿no? Al parecer, nuestro amigo ha entrado al aplicativo y ha querido buscar cómo bajar el cronograma de desembolso, ¿no? Y ese temita me gustaría que lo aclares, por favor. Claro, en realidad, descargar el cronograma de desembolsos como tal, me parece que todavía no está activo esa opción, pero sí, van a tener que también presentar como parte de los requisitos que se les solicita para la suscripción de convenios ese cronograma. Pero por mientras, ¿no? Por mientras ya debería de habilitarse ya en el transcurso del día, o en todo caso se les va a ir comunicando a través de los especialistas de inversión pública de las regiones, pero para elaborar nuestro cronograma, que es el que en este caso nos convoca esta mañana, lo que podemos hacer es justamente... Suficiente las horas, ¿no? No tenemos este insumo, ¿no? Del cual estamos
consignando toda la información. La constancia y registro, el numeral 7, que es lo mismo que van a ver en el aplicativo, ¿no? Cuando una vez que se les habilita, es pues, ¿no? El numeral 7, justamente, donde han ustedes prácticamente propuesto el cronograma de cómo va a realizar el desembolso la Secretaría Técnica del FIT. En este caso, año 1, es el presente año 2023, ha programado que la transferencia va a ser al 100% en cuanto a la contrapartida, ¿no? En cuanto al cofinanciamiento que le otorga el FIT. Entonces, en ese sentido, es válido que en este caso esté planteando mi cronograma de esta manera, ¿no? Porque al semestre 1 del 2024 yo voy a tener todos los recursos, incluso voy a tener en el semestre 2 de este año. Entonces no se contradice, no se contrapone a lo que se ha establecido en mi cronograma de desembolsos, ¿no? Para el caso de estudios, aquí no va a haber mayor inconveniente, ¿no? Porque los estudios normalmente, en el cronograma de desembolsos, en el normal de las condiciones, se han establecido que esto se haga en un año fiscal. Mientras que para proyectos podría haberse propuesto, ¿no? Que ese cronograma se realice en más de un periodo fiscal, entonces no puedo programar yo, ¿no? En un semestre establecido algo que todavía no voy a tener, o sea, no voy a contar con los recursos. Entonces, solamente, ¿no? Para ver esa consistencia se establece este detalle. Entonces, acá ya tenemos nuestro cronograma financiero y con ello culminamos el llenado de este cronograma, que es sencillo en realidad, ¿no? Es un cronograma básico, ¿no? Que tiene información específica y relevante. Ahora, dice al final, para darle la formalidad, una vez yo verifico todo, mis secciones, todos los datos estén correctamente llenados, reviso las sumas, reviso, ¿no? Que los montos de la contrapartida y del cofinanciamiento sean correctos, y luego se procede con la impresión, y para la suscripción del caso, ¿no? Dice firma y sello del responsable de la elaboración. En este caso, ¿no? Lo más recomendable o merecería quien lo firme es el responsable de la unidad formuladora, o para el caso de las no invierte, el quien haga sus veces, ¿no? Y para los gobiernos locales sería pues el alcalde, ¿no? El titular de la entidad. Para el caso de los gobiernos regionales, el presidente, ¿no? O el gobernador, perdón, en este caso. Para las mancomunidades, el presidente de la mancomunidad, ¿no? Entonces, con eso ya tenemos este insumo, ¿no? Hay otra pregunta. Voy a ver. Ya. Entonces, continuamos con esto. Sin embargo, sin perjuicio de lo que se les está explicando, que es un tema práctico, sencillo, ¿no? Si ustedes tienen la posibilidad o están en el proceso de elaboración de sus cronogramas, y si pueden presentarlo, hacer una consulta, ¿no? En tiempo real en este taller, para eso es justamente este taller, lo pueden hacer. Entonces, con ello, hemos culminado con llenar nuestro cronograma. Varias preguntas. Ya, entonces vamos a ir desarrollando algunas preguntas mejor ¿ya? Y luego ya llegamos o arribamos a algunas conclusiones para que no se nos vaya pues la hilación, ¿no? A ver, vamos a responder unas preguntas. A ver, aquí hay una pregunta. El monto, entendemos el monto de los recursos, ¿hay que ponerlo en el semestre 2024-1, aunque en el registro fue considerado en el año 2023, semestre 2? Sí, interesante la pregunta, ¿no? O sea, como les decía, el cronograma de desembolsos establece que en el primer año, ¿no? Yo he propuesto que la Secretaría Técnica me transfiera esos recursos, como en este caso, ¿no? En el año 2023, los 86.450. Sin embargo, estoy viendo yo
¿no? Comunidad formuladora que en este periodo, que es de mayo a octubre, o en este caso sería pues desde agosto, en el que yo ya voy a tener los recursos, ya voy a poder certificar mis recursos, lo único que voy a hacer es, ¿no?, mi proceso de selección. Salvo pues que yo de agosto a octubre termine todo al 100%, entonces planteo en mi cronograma inicial que voy a ejecutar todos mis recursos o parte de mis recursos ya en el semestre del año 2022. En ambos casos es válido, porque la programación ya pues en este caso obedece a que ya se cuenta con recursos o ya se va a contar con recursos teniendo en cuenta que el cronograma del concurso para la transferencia de recursos está establecido de esa manera, ¿no? Y se fija al mes de agosto. Entonces, sí, es muy buena pregunta. Eso va a depender de que si usted considera desde agosto hasta octubre, considera que se va a culminar con la ejecución del estudio, entonces puede programar todo en el semestre 2023-2, ¿no? Eso va a depender pues de la complejidad del estudio, de acuerdo a los términos de referencia que se han establecido, qué requerimientos, qué estudios se están proponiendo, ¿no? Entonces, eso es discrecional, mejor dicho, no es un objeto de análisis de parte de la unidad formuladora, teniendo en cuenta la complejidad del estudio. Si lo pueden acabar desde agosto, que van a recibir los recursos, pero eso implica pues hacer el proceso de selección, elaborar el estudio de preinversión, que acá se va a desagregar pues, ¿no?, en entregable 1, plan de trabajo, ¿no?, borrador del estudio, estudios básicos, ¿no?, y hasta la viabilidad. Entonces, probablemente, si es un estudio de mediana a gran envergadura, se va a extender a más de un semestre, considerando que el semestre 2023-2, que parte del semestre 2022-23-2, ya pues está en curso, ¿no? Entonces, Gracias, otra Hubert. pregunta. Sí, aquí tenemos otra pregunta. Dice, buen día, si hay adelanto del 10% con plan de trabajo, entendemos que sin el cronograma que estás formulando, ¿no?, la entidad estaría dando un adelanto por un plan de trabajo. Claro, sí, justamente a lo que les manifestaba hace un momento, ¿no?, que la elaboración del estudio de preinversión tiene metas, actividades, subactividades, ¿no? Entonces, de acuerdo a los términos de referencia, cómo se han establecido los entregables, qué tipo de entregables van a haber. Entonces, normalmente inicia pues con un plan de trabajo, ¿no?, que el consultor presenta al área usuaria, a la entidad, justamente para que haga el seguimiento de la formulación del estudio. Si este plan de trabajo está asociado a un costo financiero, ¿no?, o sea, hay un pago por ese plan de trabajo, y este plan de trabajo se va a desarrollar, ustedes prevén, hacen sus cálculos de manera mensual, cuánto tiempo les llevaría, primero, hacer el proceso de selección, teniendo en cuenta, como les vuelvo a repetir, que los recursos en el normal de las condiciones se estarían transfiriendo en agosto. Entonces, yo tengo los recursos en agosto, hago mis actos preparatorios, agosto, septiembre. Si hasta octubre ya obtengo mi plan de trabajo, entonces programo acá el 10%, ¿no? El 10% de lo que costaría mi estudio de preinversión. Entonces, es importante tener en cuenta los plazos y entregables que se han propuesto en los términos de referencia, que ustedes lo han presentado como parte de los documentos ya para el concurso, ¿correcto? Gracias, Hubert. Aquí otra pregunta. ¿El monto de financiamiento o cofinanciamiento de dónde se obtiene? Ya, mira, el monto de financiamiento, cofinanciamiento, incluso está publicado en el comunicado 007, donde se han publicado las listas seleccionadas. Si es que no tuviesen este insumo principal, que es la constancia de registro. En la constancia de registro hemos visto un apartado, ¿no?, que es el punto 3,
dice sobre el financiamiento o cofinanciamiento. Esto genera todo del aplicativo, de cómo ustedes han registrado en el aplicativo. Entonces, monto a financiar, este es el monto total, los 91.000 soles que vale el estudio de preinversión. De allí hay un aporte financiero del FIT, ¿no? Que representa o que asciende a 86.450 soles, y hay un monto de una contrapartida, que es la diferencia que cubriría para, ¿no? Formular el estudio de preinversión, ¿no? Que es 91.000 soles. Entonces, en esta sección se puede descargar, y también en la sección o en la página web del ministerio, en el comunicado 7, donde probablemente ya han ingresado todos, por eso es que se han enterado que sus propuestas han sido seleccionadas. Gracias, Huber. Aquí hay otra pregunta. ¿Qué valores van en la columna meta total del cronograma, en el apartado del cronograma físico? Ya, a ver, meta total, ¿qué valores? Meta total, entonces acá sería pues, en meta total sería, si la unidad de medida es consultor con contrato suscrito, entonces va a ser un consultor, ¿no? Salvo que ustedes contraten más de un consultor. Estudio elaborado, estudio declarado viable, y las conformidades, dependiendo si van a ustedes emitir más de una conformidad, supongamos que van a hacer conformidad por los entregables, plan de trabajo, ¿no? Estudios básicos, después borrador del estudio y viabilidad, por ejemplo, 4 conformidades, entonces voy a poner acá meta total 4, un estudio declarado viable y un estudio, ¿no? Básicamente es eso. Ya, excelente, muchas gracias. Otra consulta, dice, en el aplicativo del FIT consideré mi programación de un año. Entendemos que al momento de presentar su propuesta, ¿no? Pero según el formato 005A, considerando que recién recibiremos las transferencias en el mes de agosto y el proceso de selección, programé mi ejecución financiera en el semestre 2024-1. ¿Eso es válido o se tiene que respetar ese cronograma, es decir, programar todo el presente año? No, justamente como les explicaba, y ese caso que describe la pregunta se ajusta justamente al ejemplo que estamos viendo, ¿no? Este caso, este ejemplo, programó en su cronograma de desembolsos que todo se les transfiera en el primer año fiscal, o sea, en el 2023, que va a ser en agosto, en el normal de las condiciones. Entonces, si yo en agosto no preveo, ¿no?, que voy a realizar el pago por algún entregable, o sea, ni plan de trabajo, nada, entonces sí, lo puedo programar en esta parte, ¿no? Lo puedo programar en el siguiente semestral inmediatamente posterior. Sí, sí es válido para responder la pregunta. Muchas gracias, Hubert. La pregunta dice, ¿se ha colocado en el cronograma registrado en el año 1? Entendemos en el cronograma ejemplo que estás desarrollando. ¿No correspondería llenar todo en el semestre 2 del año 2023? No, a ver, el punto de partida, ¿no? El punto de partida para todos ya es el semestre 2 del año 2023, que es el primer semestre que vamos a informar, pero tengamos en cuenta que corresponde al segundo semestre del año 23, ¿no? Cuya periodicidad es de mayo a octubre, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esa periodicidad, que no es una periodicidad natural, normal de un año, ¿no?, sino está relacionado a los 6 meses, pero tienen un punto de inicio en el mes de mayo y un punto final en el mes de octubre, ¿no?, que dan los 6 meses. Muchas gracias. Otra consulta. El avance físico del 2023, entendemos que es en el cronograma que estás desarrollando, está en 0%. ¿Por qué? Ya, mire, está en 0% porque este proceso de selección del consultor, ¿no?, no tiene un peso porcentual en cuanto a la elaboración del estudio de preinversión se refiere. Y es una pregunta interesante, ¿no? En este caso, claro,
justamente, si nos damos cuenta, en la parte inferior hay un paréntesis que nos dice: el avance físico semestral programado y el avance físico semestral acumulado corresponden solo a los avances de la elaboración del estudio. Si bien es cierto, nosotros programamos o identificamos que vamos a hacer un proceso de selección para contratar al consultor, lo hacemos y vamos a cumplirlo al 100% en este semestre, pero como cuantía porcentual de lo que representa la elaboración del estudio como tal, ¿no? Representa cero, ¿no? Representa cero porque nos está diciendo que solamente se cuantifica porcentualmente hablando la meta que está referida solamente a la elaboración del estudio de preinversión. ¿Correcto? Si bien es cierto, es una actividad previa que voy a tener que cumplir para formular mi estudio de preinversión sí o sí, así como también voy a declarar la viabilidad, así como también voy a emitir una conformidad, pero estas actividades, ¿no? Respecto del total, no tienen una cuantía porcentual en cuanto a la misma elaboración del estudio de preinversión. Entonces, veámoslo así, por favor. Y gracias a la pregunta que nos permite aclarar ese tema que justamente estaba pasando por desapercibido. Aquí hay otra pregunta también interesante. Dice, ¿es necesario que la unidad formuladora firme el documento? Entendemos que se refiere al cronograma, debido a que el área de infraestructura sabe bien los tiempos en que se ejecutará el estudio, ya que quién es el responsable del requerimiento. Solo la unidad formuladora brindaría información de los datos generales. Bien, mira, sí, pues no. En realidad, por eso es que justamente es lo interesante, ¿no?, de estos talleres. Dice, firma y sello del responsable de la elaboración. Si yo asumo la autoría de la elaboración de este cronograma sin ser UF o siendo UEI, no hay ningún inconveniente. Lo puede suscribir, solo que para darle la formalidad del caso hay que tener el sello, ¿no? Dice, firma y sello del responsable de la elaboración. ¿Qué quiere decir esto? El sello, pues, donde se establezca o se identifique a qué entidad pertenece, ¿no?, sus nombres y qué cargo tiene la entidad. Entonces, allí no hay que hacerse mayor problema, ¿no?, porque acá dice el responsable de la elaboración, ¿no? Entonces, pero sí tiene que estar suscrito, ¿no?, identificado con el sello que en este caso contenga la información de la entidad, los nombres, ¿no?, completos del funcionario y el cargo que ostenta en la entidad, ¿no? Gracias, Huber. Aquí hay otra pregunta similar a una anterior que ya diste respuesta, pero igual la vamos a reforzar, ¿no? Dice, si consideramos el plazo del estudio, ejemplo 60 días, y el tiempo que conlleve a revisar, aprobar y pagar el estudio, el gasto, o sea, la ejecución financiera se realizaría en el semestre 2024-1. ¿Eso es correcto? Claro, ¿no? Normalmente, y para estos casos justamente he propuesto este ejemplo para que se ajuste a la mayor parte de los estudios, porque los estudios tienen pues una mediana o incluso cierta complejidad. Entonces, en el primer semestre, ¿no?, que corresponde al semestre 2 del 2023, pero es nuestro primer semestre como convenio que vamos a informar, que en el normal de las condiciones vamos a recibir los recursos pues en agosto. Tenemos parte de agosto, septiembre y octubre. Entonces, en estos 3 meses, restémosles pues un mes que nos podría llevar el proceso de selección. Entonces, en los 60 días, probablemente ustedes no culminen con la elaboración del estudio de preinversión y lo pueden programar para el siguiente mes. Por eso es importante que ustedes identifiquen, ¿no?, cómo está estructurados sus términos de referencia. Por ejemplo, si hay permisos, ¿no?, que no dependen en este caso o dependen de los tiempos
o incluso está establecido en los procedimientos en TUPA de entidades caso de terceros, que son terceros, entonces allí hay que tomar también, ¿no?, un tiempo adicional para esta programación. Lo normal es que se va a programar para el primer semestre del 2024. Puede hacerse antes, también se puede hacerse. Pues es importante que revisen cómo está estructurado sus términos de referencia, qué entregables hay, qué requisitos va a tener que cumplir el consultor, cuáles son esos plazos, para que se inseren los plazos y al final programen. No hay que detenernos mucho en esos detalles, ya que esto es una programación inicial. Esto es una programación inicial que lo vamos a ajustar, con los informes trimestrales y semestrales que se van a venir luego. Gracias. Aquí hay otra pregunta, Huber. Dicen, el servicio de elaboración del proyecto podría, el pago por el servicio de elaboración del estudio de preinversión podría ser en 2 partes, de tal manera que lo podríamos programar un pago en el semestre 2, 2023 y otro en el semestre 1, 2024. Mire, como dice en el convenio también, o como en este caso están próximos a suscribir un convenio, se establece que la responsabilidad de ejecutar el estudio de preinversión es plena del beneficiario en el marco de sus competencias. En ese caso, ustedes tienen toda la potestad y la libertad de establecer cómo va a ser la forma de pago, en qué plazos, pero sí, pues les doy la recomendación respetando ciertos criterios y algunas directrices que se pueden aplicar al respecto. ¿Ya? Lo otro es que sí hay que tomar como referencia o hay que respetar lo que se ha establecido en los términos de referencia, en el cual había un apartado que estaba dedicado a la forma de pago, ¿ya?, del estudio de preinversión, y ustedes ya han definido su forma de pago. Entonces, revisen por favor cómo está definido su forma de pago en el anexo 4 que ustedes han presentado a efectos de concursar. Hay otra, más que pregunta, este es un comentario, nos dicen, en resumen, ¿no es necesario que el cronograma de desembolso coincida con el formato 05A? Coincida como tal, no, pues no, pero sí tiene que ser consistente. Por ejemplo, supongamos que si un estudio de preinversión, o esto se va a ver más en proyectos, ¿no? Un estudio de preinversión, en su cronograma de desembolsos hay establecido que los recursos lo quiere recibir en más de un año fiscal. Entonces, si voy a recibir yo en más de un año fiscal y estoy programando recursos que todavía no recibo, entonces eso sería inconsistente. Sería inconsistente, ¿no? Pero si yo programo para lo posterior con los recursos que ya tengo, entonces no habría ninguna inconsistencia. No es que tenga que ser igual, porque imagínense que se tenga que programar todo en el segundo semestre del 2023, ¿no? Entonces, y los estudios pues sean complejos, no tengan cierta complejidad, no van a poder cumplir con lo que están planteando en el cronograma inicial, ¿no? Gracias, Huber. Acá hay otra consulta. En cuanto a la conformidad del servicio en meta total, ¿por qué se colocó como meta 4? Esto es en el avance físico. Y en el financiero, ¿qué coloco en meta total? A ver, vamos por la meta financiera. Justamente acá lo vamos a señalar de amarillo. Meta 4, este es a efectos de explicación, de ejemplo, nada más, ¿no? O sea, suponíamos que va a haber 4 conformidades, ¿no? Una conformidad para el plan de trabajo, otra conformidad para estudios básicos, otra conformidad para el borrador del estudio y otra conformidad previo a la viabilidad. Entonces son 4 conformidades. Esto ustedes lo tienen que ajustar dependiendo cómo están programando, están planteando hacer las conformidades. Entonces mi meta es emitir 4 conformidades. A eso se refería.
Ahora, en cuanto a lo financiero, solamente se habla de los avances ejecutados o voy a programar cómo voy a ejecutar los recursos del FIT y cómo voy a ejecutar mis recursos en función de mis semestres, ¿no? De mis semestrales. Eso es nada más, no hay metas en esta parte, como ustedes se han podido dar cuenta. El físico tiene actividades y componentes, el financiero solamente es la forma de cómo voy a ejecutar tanto los recursos del FIT y los recursos de la entidad. Gracias, Huber. Aquí otra pregunta. Mi propuesta para elaboración de estudios es de 75 días. Entendemos la elaboración efectiva del estudio, 2.5 meses. ¿Puedo considerar el semestre 2, mayo-octubre, 50% y semestre noviembre-abril, 50%? Claro, ¿no? Eso de por sí ya si tiene 75, a eso se le suma pues El proceso. el proceso, a eso se le suma la revisión que va a pasar en este caso por parte de la unidad formuladora, o si la unidad formuladora contrata un tercero para eso, pero ya con propios recursos. Entonces también tienes que sumarle esos plazos que no son visibles para el caso de este cronograma, pero sí suman en total al plazo que significaría pues formular todo mi estudio de preinversión. Si hay observaciones, esto se alarga un poco más. Entonces, sincerando esos plazos, ustedes podrían programar una parte para el semestre 2023-2 y otra parte para el semestre 2024-1. Es netamente válido, siempre en cuando pues no se pasen más del periodo de vigencia del convenio, ¿no? Que son 18 meses. Gracias, Huber. Aquí hay otra consulta también que considero debe ser aclarada. Dice, en el ítem 2, avance físico, en el cuadro de componentes o actividad, si mi propuesta no es para proceso de selección, ¿de qué manera detallaría? No es para proceso de selección. Entiendo. Ojo, están obligadas todas. Claro, entiendo yo que en este caso es un monto menor a las 8 ITs, que en este caso no sería aplicable, ¿no? Está fuera del ámbito de aplicación de la normativa de contrataciones. Sin embargo, también hay un proceso de selección para eso, o sea, un proceso de contratación. No en el ámbito de la normativa de contrataciones, pero ustedes con sus directivas internas, ¿qué hacen? Hacen pues ¿no? su estudio de mercado, hacen sus cotizaciones. Entonces, igual hay un proceso para elegir al consultor, ¿no? Siempre va a haber. Otra pregunta. ¿El nombre del proyecto de inversión podría cambiar una vez declarado viable el estudio, debido a que el nombre presente es solo de código de idea, o se tendría que respetar el nombre del proyecto según convenio? Bueno, ya ese es un poco saliendo ya del objeto de la capacitación, pero es interesante la pregunta. Mire, entendamos que el nombre pues nace del diagnóstico, ¿no? Entonces, cuando yo elaboro lleno mi formato 5A, ¿no? Donde registro mi idea, todavía lo hago pues con información secundaria, con información preliminar. Entonces, el nombre del estudio previo a la declaración de viabilidad, cuando yo ya tengo el diagnóstico, puede variar, puede cambiar. Y por eso es justamente dándole la razón de que puede cambiar, en los informes semestrales se les solicita un informe del cambio de nombre de corresponder. Entonces, sí puede cambiar, ¿no? Sí puede cambiar, no es que no se cambie ni una letra, ¿no? Respecto a lo que ya se ha establecido en la idea. Bueno, el común lo ideal sería pues que se mantenga, ¿no? Y allí pues que se ha hecho un buen trabajo para determinar, ¿no? La naturaleza de intervención, ¿no? La unidad productora y el ámbito, ¿no? Que en este caso componen o en este caso definen el nombre del PI, ¿no? Del proyecto. Gracias, Huber. Aquí otra consulta. Si estoy tomando en cuenta el semestre 2 del año 1 y semestre 1 del año 2, el
porcentaje programado del semestre 2 del año 2 no debería ser igual a 0 tanto en avance físico como en financiero? No se logra entender bien, pero vamos por lo que les explicaba, ¿no? Que en esta parte en amarillo solamente estamos diciendo que vamos a considerar el avance físico programado y el avance físico semestral acumulado al avance de la elaboración del estudio. Por eso es que, como en este caso hemos puesto 100%, ¿no?, el proceso de selección, ¿no? Pero esto no significa, al final, ¿no?, un avance porcentual en mi elaboración del estudio, por eso es 0. Y en este caso sí ya pues está al 100%, porque acá estoy manifestando en este semestre que la elaboración de mi estudio de preinversión va a estar desarrollada al 100%. Así sería. Ahora, los acumulados sería, pues como acá hay un avance semestral de 0, entonces mi acumulado es 0. Acá hay un avance semestral de 100%, más los 0 del anterior, el acumulado me da 100 y ahí culmina mi programación. Entonces, sí, creo que con eso ya interesante el taller por todas las preguntas que se han venido desarrollando. Si alguien tuviera un... Sí, y si alguien tuviera igual alguna consulta adicional, ¿no?, lo pueden seguir realizando, pero vamos a ver un poco, vamos a arribar a las conclusiones que nos lleva este pequeño taller que hemos desarrollado. Como conclusiones y recomendaciones, vamos a decir pues que este cronograma inicial, ¿no?, que es de la ejecución física y financiera del estudio, el 5A aplica solamente para estudios de preinversión y esta capacitación está dedicada justamente al objeto de financiamiento, cofinanciamiento de las propuestas seleccionadas para elaborar estudios de preinversión, ya sea pues a nivel de perfil o fichas técnicas, dependiendo el documento requerido para otorgar la viabilidad, ¿no? Entonces no hay que confundirse, porque hay otros cronogramas que están referidos a proyectos e IOR. Vamos a escoger el formato 5A y sobre ello vamos a trabajar. Ahora, para el correcto llenado, como lo hemos podido ver, se recomienda, ¿no?, recomendamos programar los componentes y actividades de manera semestral, justamente en esta periodicidad que ya está establecido en el cronograma 5A, que ustedes lo pueden precisar. En vez de año 1, le pueden poner si 2023 es netamente válido y en el año 2, 2024. Pero hay que tener en cuenta, yo sé que es un poco difícil interiorizar que los semestres normales, ¿no?, en el normal de un año natural es pues de enero a junio, pero en este caso para nuestro informe semestral es mayo-octubre, el segundo semestre, y el primer semestre es de noviembre a abril, ¿no? Entonces siempre todavía abarca el siguiente año para el caso del primer semestral, ¿no? Entonces, con esta información obtenida, pues vamos a completar nuestra información semestral que se requiere para cada uno de los componentes y vamos a establecer nuestra programación en cuanto a la ejecución física y financiera, y para darle la formalidad del caso, ¿no?, lo tiene que firmar el responsable de elaborar este cronograma, ya sea un funcionario distinto a la unidad formuladora, pero, ¿no?, que en su sello pues identifique la entidad a la que pertenece, ¿no?, sus nombres completos y su cargo, pues no mínimamente, para darle la formalidad del caso. Igual, en todos los casos lo suscribe, sí, de manera indefectible, el titular de la entidad. Para cualquier consulta adicional que puedan tener, lo pueden hacer al correo FIT. Sin embargo, antes de culminar esta presentación, todavía tenemos unas preguntas más, por favor. Sí, Huber, acá hay una pregunta. ¿Es obligatorio llenar el código finalidad? Sí, hay que llenar el código de finalidad, por favor. En ese caso, sí, le solicitamos... En el cronograma. Sí, en el cronograma. Le solicitamos que esto ya debería de publicarse en el transcurso de las horas del día, pero ya hay un archivo que se ha compartido con los especialistas de inversión pública. Por favor, contáctense
y soliciten este código, sin perjuicio de que hay que estar verificando la página del ministerio en cualquier momento, ¿no? Se va a poner se va a poder publicar este código. Otra pregunta, pero bueno, es de un tema complementario, pero igual lo vamos a tratar de absolver. ¿Se puede cambiar la magnitud o el tamaño de la propuesta? Por ejemplo, en la propuesta de 5 kilómetros, pero en la práctica es mayor, entendemos, para un proyecto de una red vial, ¿no? Mire, ahí sí tendríamos que evaluar un poco el objeto del convenio, ¿no? Si es que no vulnera el objeto del convenio, ustedes podrían abarcar más allá, pues, ¿no? De esa meta de los 5 kilómetros que se ha establecido. Y digo esto por vulnera el objeto del convenio porque si ya abarca otras localizaciones geográficas, entiendo yo que están hablando de un tema vial allí, tal vez de un estudio vial o agrícola, entonces allí sí ya cambia la figura, ¿no? Se les está otorgando un financiamiento, cofinanciamiento para elaborar un estudio de preinversión, ¿no? Con una meta identificada y en un espacio geográfico, ¿no? Determinado, pero ustedes quieren abarcar tal vez más allá de un espacio geográfico, entonces se tendría que evaluar, ¿no? Hasta qué punto vulnera el objeto del convenio una vez suscrito. Esas consultas ya lo tendríamos que ver de manera más detallada. No les podemos dar una respuesta que sí se puede o no se puede, ¿no? Eso es objeto todavía de análisis, ¿no? Interno y de acuerdo a la información que ustedes puedan proporcionar. Eso lo pueden hacer luego. Para eso tenemos el canal del correo fidt@mes.pe. Sí, otra pregunta que, bueno, ya la hemos absuelto, pero de todas maneras parece que la duda continúa, ¿no? Dice, en el ítem 2, avance físico, en el cuadro de componente o actividad, si mi propuesta no es para proceso de selección, ¿de qué manera detallaría? Entiendo que se refiere al texto, ¿no? Y en el caso del texto, entiendo que debía mantenerse el texto que dice ahí, ¿no? Aun cuando el tipo de proceso, ojo con eso, sea no necesariamente lo que nosotros a veces pensamos, ¿no? Ya dijimos, había un proceso de adjudicación de menor cuantía, en el cual el contrato del consultor, pues, es la orden de servicio, digo, ¿no? En cambio, si ya son procesos de adjudicación directa, menor cuantía o licitaciones, etcétera, igual, la denominación hay que mantenerlos. Esa parte podrías aclararnos, Huber. Sí, a ver, si queremos precisar ese detalle, y como dice en la pregunta, no tengo un componente, ¿no? Donde voy a hacer un proceso de selección para contratar a un consultor, mantengamos esta estructura, ¿no? Pero lo que podemos hacer es una precisión acá, ¿no? Sacamos una referencia acá, podemos ponerle 3 paréntesis, sacamos una referencia y acá al final podemos precisar esto, podemos decir, ¿no? ¿No? La contratación es menor a las 8 UITs. Y ya, con eso lo precisan, ¿no? No hay, como todos están viendo, como todo en el cronograma, no hay información que nos pueda, en este caso, que nos pueda dificultar de poder armar. Entonces, simplemente hay que precisar nada más. No tengo un proceso de selección, entonces saco acá una referencia y abajo, o en nota, ¿no? Como ustedes desean, una nota, y aclaran que la contratación es menor a 8 ITs. Pero igual, para la contratación menor a 8 ITs, el órgano encargado de las contrataciones de su entidad tiene pues directivas internas, ¿no? Ya que no está, no está afecto en este caso a la ley de contrataciones, pero tienen sus directivas internas donde tienen que hacer pues estudio de mercado sí o sí, ¿no? Entonces ahí también, aunque no es un proceso de selección como tal, sí hay una actividad previa que van a hacer para contratar al quien va a elaborar el estudio. Bueno, creo que con eso ya vamos terminando este taller.
Sí, pues con un mensaje final de que hay que tener en cuenta el cronograma, por favor, todo se trabaja con un cronograma, hay un cronograma nomás para presentar estos requisitos, no está difícil, entonces pongámonos a trabajar y cualquier duda igual nos pueden contactar a través de los canales correspondientes. Con esto voy a terminar mi participación y le voy a dar pase a Benjamín Gutiérrez para que cierre este pequeño taller. Gracias. Bueno, básicamente agradecerles por la atención prestada, agradecerles por las preguntas y consultas y manifestarles que hay varias preguntas. ¿Por qué no presentan un ejemplo del formato 5B, 5C? Anunciarles que para mañana está programada también el taller de capacitación para el llenado de los formatos 5B y C, y en el entendido de que varios municipios han sido beneficiarios de una inversión y de un estudio, ¿no? Y que alguno de ustedes pertenece a esos municipios, sería importante si es que mañana ya nos traen preparados un par de cronogramas con los datos reales, porque en realidad el procedimiento es el mismo que acaba de explicarnos Huber, ¿no? Pero seguramente, ya viendo casos reales y prácticos, vamos a poder aclararlo de mejor manera, ¿no? Así que les agradecemos infinitamente por vuestra presencia y los invitamos a participar también el día de mañana a las 3 de la tarde en el evento de capacitación sobre la formulación del cronograma de ejecución físico y financiera, formato número 005B y C, que se va a realizar a las 3 de la tarde. Muchas gracias por vuestra atención y hasta una nueva oportunidad.